Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Me acompaña Eleazar Valle Pineda, quien pues es un estudioso de las ciencias sociales, actualmente está estudiando el doctorado en antropología y bueno, hoy nos va a platicar de temas bastante interesantes relacionados con la población mazahua y pues ya más particularmente con las cuestiones creativas a nivel de literatura, a nivel de arte que están haciendo actualmente. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos y El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola, ¿qué tal, Eleazar? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en Componentes Literarios. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Gaby, bien, aquí entusiasmado con esta participación contigo. Yo también estoy más que entusiasmada y bueno, quiero comentarles a los componentes literarios que ya he estado viendo parte de tu trabajo, de tu investigación y me parece sumamente interesante. Yo creo que es imperdible. Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con que nos platiques cómo es que te empiezas a interesar por la población mazahua? ¿Cuáles son los estudios y para dónde te estás dirigiendo con esto? Bueno, en un primer momento en el trabajo de investigación venía colaborando con jóvenes universitarios de origen otomí del norte de la ciudad de Toluca y algunos otros jóvenes universitarios inscritos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Y bueno, esa fue parte de mi trabajo de maestría. Y ahora me encuentro acá en la zona noroeste del Estado de México, en la región conocida como Mazahua, un poco también por el interés de seguir trayectorias de jóvenes universitarios de la Universidad Intercultural del Estado de México, que se encuentra sitiada y situada acá en el municipio de San Felipe del Progreso. Y bueno, yo llevo ya un año acá trabajando haciendo trabajo de campo con condiciones de pandemia, que es un poco extraño, pero bueno, acá estoy y bueno, ese es como mi interés parte, primero te digo, de los grupos originarios otomíes, de jóvenes universitarios otomíes y de otros grupos étnicos, y ahora estoy acá para ver qué sucede con estos jóvenes mazahuas. Es una situación bastante interesante y me parece reivindicativa por todos los procesos que ha estado llevando a nivel nacional, primero como una cuestión de identidad y bueno, ya sabemos que a través de tu investigación nos vas a aclarar todas estas circunstancias que surgen a partir de la misma. Y bueno, ahora sí, platícanos qué es lo que has visto de las creaciones literarias, cómo es que te vas enterando en estos grupos que están haciendo literatura, que están haciendo textos a partir de su origen, mazahua en este caso, con jóvenes. Pues mira, yo llegué acá con la intención primero de ver qué estaban haciendo los egresados de la Universidad Intercultural. Entonces, cuando llego acá a San Felipe del Progreso, que me instalo, encuentro un grupo, una página de Facebook que se llama Mi Universo Mazahua, donde comparten diversas creaciones de diferente índole que vienen desde la poesía, la música, el rap, la escultura, la pintura, los murales, ¿no? Y bueno, ahí me encuentro con una publicación, bueno, se hace referencia a un premio que es el PLIA, que es el Premio de Literaturas Indígenas de América Latina que otorga la FIL. Y bueno, un escritor llamado Francisco León Cuervo, escritor de origen mazahua, entonces veo esa noticia en esta página de Facebook, Mi Universo Mazahua, y googleo a Francisco Antonio, doy con su Facebook y le escribo de manera personal. Entonces así establecemos un vínculo, ¿no? A partir de ello, él me comenta que tiene participación en un grupo de escritores mazahua y me da a conocer qué es lo que están haciendo, ¿no? En este grupo
Y bueno, es así como me acerco a los procesos creativos que están desarrollando esta agrupación de escritores. Oye, Eleazar, me llama mucho la atención porque quiero comentarles que dentro de esta investigación hay una inclinación por un término que ahora me vas a decir bien cómo se pronuncia, ñatjo. Cuéntanos qué es lo que atraviesa este término, cómo se va configurando, porque me parece sumamente interesante para crear justamente esta conciencia de identidad y sobre todo de anclaje y de historia, incluso del mismo término de lo indígena. Es una palabra que se utiliza como una categoría de autodefinición por parte del grupo Mazahua. La categoría Mazahua es una palabra náhuatl, ¿no? Y el término ñacto es la manera en la cual este grupo se autodefine y que básicamente tiene una traducción literal que significa los que hablamos la lengua, ¿no? Esto según algunos investigadores locales, ¿no? En ese sentido, parece ser que la categoría pudiera tener una interpretación muy sencilla, ¿no? Sin embargo, el hecho de decir los que hablamos implica, desde mi punto de vista, un posicionamiento sumamente existencial que involucra otro tipo de posicionamientos alrededor de ello y que yo he venido rastreando e indagando como en la base, digamos, afectiva, ¿no? Que construye a partir del término, ¿no? Entonces, un poco dejando de lado las interpretaciones, digamos, literales del término, he venido conversando con diversos jóvenes, ¿no? Sobre las definiciones que ellos adhieren a ese concepto y me he encontrado con una pluralidad de significados bien interesantes, ¿no? ¿Podrías compartirnos algunas de esas pluralidades? Porque fíjate que me llama la atención que dentro de esto existen unos índices que marcas en tu investigación acerca de definir qué es lo Mazahua, ¿no? Como esta cuestión de la lengua, del territorio, de la cosmovisión, de la indumentaria, pero que a eso también ya viene, por ejemplo, el cruce de este término de ñatjo. Entonces, en este sentido de identidad colectiva y también identidad ya de manera individual, ¿cómo es que se va configurando o cuáles son las partes más importantes que tú ves o los cambios que se han llegado a ver a través del uso de este término? Bueno, en un primer sentido, como decía, se utiliza la categoría como una categoría de autodefinición y evidentemente la autodefinición tiene bueno, no sé si evidentemente, más bien la autodefinición o la definición de sí como un grupo identitario tiene un cariz político, ¿no? Entonces, esta categoría se comienza a tener una circulación mucho más popular a partir de un movimiento que se da en los años 70 acá en esta región, que fue el movimiento indígena Mazahua, encabezado por un poeta, activista y político de suma trascendencia en la región, que fue Julio Garduño Cervantes, ¿no? Entonces, a partir de la influencia de este movimiento, se empieza como a colocar esta categoría, ¿no? Como parte para autodefinirse, ¿no? Entonces, pues lo que yo he identificado actualmente es que esta palabra tiene digamos, como una semejanza, ¿no? Como con algo que tiene que ver con el maíz, ¿no? Y el maíz es un elemento fundamental en el cosmos, ¿no? Para entender el cosmos del pueblo Mazahua, ¿no? Que se rige a partir del calendario agrícola, que muchas de sus prácticas están vinculadas a lo agrícola, ¿no? Entonces, me decían algunas compañeras con las que he venido trabajando y desgranando este término, es que probablemente tenga que ver con una relación de los que hablan como el maíz, ¿no? Pero bueno, eso, según otros intelectuales con los que he venido trabajando, es una definición, digamos, o una acepción de corte simbólico romántica, ¿no? Que no necesariamente en términos lingüísticos se apega al concepto, pero que sin embargo es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque pues bueno, ahí en el maíz, en la relación con el maíz se esconden como muchos afectos y también como muchas historias que tienen que ver con la formación de la identidad de las personas, ¿no? Claro, que parte también de una cuestión
que está sumamente arraigada con nuestros pueblos, con nuestra historia, con nuestra cultura, como es la oralidad y los mitos, ¿no? Por ejemplo, en la literatura también vemos que tenemos otras influencias y que a partir también, obviamente, tomando en cuenta la colonización y este proceso de lo indio a lo indígena, este término, cómo va modificándose y transformándose, pero también cómo eso se vincula directamente con la forma de crear, con la forma de hacer y sobre todo con la ideología y la cosmovisión que se está plasmando dentro de los diferentes términos de los indígenas, ¿no? Digamos, en este sentido. Y me parece bien importante que nos digas más o menos cómo es que esto se puede vincular ahora sí con lo subjetivo o con la parte sentimental, porque recuerdo que en tu texto mencionabas también esta situación de que los sentimientos se demuestran también generando una identidad, pero no tanto como en este sentido de la romantización del indígena, sino como una configuración que va más allá de eso, una configuración de decir, en la actualidad seguimos estando de esta manera y nos seguimos configurando o transformando, pero sin dejar de lado todas nuestras raíces que nos acompañan. Sí, actualmente las categorías identitarias que atraviesan o que se reconocen los pueblos indígenas, pues tienen un profundo vínculo con diferentes matrices culturales, ¿no? Entonces no podemos creer que lo indígena sigue siendo como algo que pertenece a un tiempo pasado, ¿no? Que es como se ha venido trazando un poco esta categoría, ¿no? Porque definirlo de esa manera, entonces estaríamos negando la coetanidad, ¿no? Que es como el compartir el tiempo, ¿no? Que tenemos entre quizá pueblos indígenas y no indígenas, ¿no? Entonces, eh, creo que a partir también de estos intercambios, ¿no? Y de esta, digamos, fricciones culturales, la conformación de categorías identitarias, pues involucra también sentimientos tanto de índole positiva, ¿no? O sea, que podemos juzgar desde una lente moral como lo bonito, lo bello, ¿no? Pero también aspectos de la visceralidad, ¿no? O sea, aspectos como la rabia, la tristeza, ¿no? A mí en lo personal me llama mucho la atención como algunas teorías han venido construyendo, ¿no? De definiciones como que ya como muy populares en la jerga de la gente que estudiamos ciencias sociales, ¿no? Como es la categoría sentipensar, ¿no? Que es una categoría, digamos, de corte latinoamericana y que ha tenido como una gran popularidad, ¿no? Sin Ajá. embargo, creo que también llegar o colocar que solamente los pueblos indígenas pueden sentipensar y no odiopensar, ¿no? Es Ajá. como negar esta parte de la humanidad, ¿no? Entonces, yo veo en mi trabajo que lo indígena también se construye, o lo mazahua en este caso, se construye también de un deseo de justicia, de rabia, ¿no? Y de momentos quizá vinculados a aspectos de emociones no tan positivas, ¿no? Otra vez, bajo la lente moral, ¿no? Dices algo bien importante, una cuestión también de visibilización, de visibilizar justamente lo que está ocurriendo en la actualidad con los pueblos indígenas, que los sigue manteniendo incluso a nivel de nación, y hablemos de nación también en este sentido que trata a veces de configurar o de rescatar todo lo que existe dentro de, pero se le van muchas situaciones y quedan en la periferia. Y esta parte que dices me resulta también bien interesante porque la tocas dentro de tu investigación, la situación de la lengua cuando hay un desplazamiento de esta circunstancia, por ejemplo, al entrar a un estudio profesional o incluso sí, porque en la educación básica ellos pueden estar yendo en sus comunidades indígenas y seguirse empapando de la lengua indígena, incluso hay en ocasiones que no. Pero es más difícil cuando se trasladan a otros lugares a hacer ya sus estudios a nivel superior y se encuentran con que su lengua no es utilizada allí. Hay un desplazamiento también en el nivel de escritura porque tienen que escribir en otra lengua para que pasen o aprueben, a pesar de que su lengua materna, que también pertenece al país, se halle inmersa, ¿no? Entonces, me parece un fenómeno sumamente importante que rescatemos aquí también y que hablemos un poco de esta condición en cuanto a los textos que hablan. Hay
textos que son traducidos o son bilingües o se quedan dentro de la lengua materna de los mazahuas en este caso? Pues bueno, primero aclarar que como muchas lenguas originarias o mesoamericanas, la lengua mazahua o la lengua ñato no tiene un sistema de escritura, ¿no? Entonces, en los últimos años también ha tenido pues han generado pugnas por implementar un proceso de estandarización de la lengua o de normalización más que de estandarización, ¿no? Entonces, lo que yo he detectado con los escritores con los que vengo trabajando es que ellos proponen un sistema de escritura de la lengua para poder trasladar a formatos digitales lo que quieren compartir, ¿no? Ha sido difícil porque en la lengua mazahua existen alrededor de 15 vocales glotales que a veces es difícil de representar en formatos digitales, ¿no? Entonces, hay todo un proceso también desde allí de un ejercicio creativo, ¿no? De encontrar un poco salidas o de buscar salidas de este laberinto, ¿no? Y bueno, la mayoría de los textos que los escritores mazahuas con los que yo trabajo y con los que vengo acompañando, ¿no? Son textos bilingües, ¿no? Que se vienen construyendo muchas veces por jóvenes escritores que no necesariamente tienen como lengua materna el mazahua, ¿no? Sino que tienen de lengua materna el español y que a partir también de su profesionalización en estudios superiores han aprendido a escribir la lengua y están también aprendiendo a hablarla, ¿no? O sea, más bien lo que los sustenta como mazahuas es un proceso de reivindicación, ¿no? Y en proceso todavía, ¿no? Claro. Que está allí y que forma parte también de su propia construcción de la identidad, ¿no? Así es, y te digo que también esta situación tendría muchísimo sentido, todavía más fructífero, si como ciudadanos de este país pudiéramos también dar más cabida o más investigación a este tipo de aspectos, porque también hay una situación que me llama mucho la atención cuando hablas de que te encontraste en alguna ocasión con un cantante en un mercado de Ixtlahuaca, y me parece bien interesante cómo se van configurando todos estos pensamientos alrededor de la cultura indígena. ¿Qué es lo que está sucediendo para algunas personas, en este caso del cantante, cuando dice que la cultura de lo indígena está en proceso de extinción? Específicamente con el cantante, asume una voz súper autocrítica sobre la condición de su pueblo, ¿no? Muchas veces centrada únicamente en la lengua, ¿no? O sea, los índices de la lengua a lo largo de los últimos censos podemos ver que el mazahua está descendiendo, ¿no? Y muchas de las personas con las que trabajo son conscientes de eso, ¿no? Incluso algunas de las personas con las que trabajo reconocen que hay como algunas palabras que se han ido perdiendo y eso me llama mucho la atención porque alguno de mis interlocutores me llamaba me decía que hay palabras que describen el amor, que describen la tristeza, que ya los ancianos ya no saben decir o ya no saben reconocer, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente interesante porque es justamente a lo que van los afectos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo que pasa con el cantante, pues es una visión, digamos, hasta un diagnóstico, digamos, apocalíptico de la cultura, ¿no? Pero que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, en el contexto en el que estamos viviendo, que ha habido, bueno, estamos como en una fase de post-indigenismo y post-multiculturalismo en donde sí se vivió como un auge de las reivindicaciones y cada vez parece ver que hay más indígenas, pero muchos de ellos ya no hablan la lengua, ¿no? Entonces, a partir de eso, me parece interesante señalar que ya lo indígena no solo se construye a través de la lengua, ¿no? Sino que se construye a través de muchas otras cosas, ¿no? Claro, y también eso hay una situación bien importante que se relaciona con esto, cuando hay quienes dicen, gracias también a que soy indígena y a que puedo también fluir en otros contextos, es que tienen la posibilidad, por ejemplo, de soñar en dos lenguas. Me parece es como un poco la contraparte de lo que decía el cantante en este caso, porque existen variantes, ¿no? Para también la población indígena, hay quienes dicen, yo porto con mucho orgullo mi vestimenta
y voy por todos lados feliz a estudiar, a hacer mis cosas, todo, mi normalidad con esa vestimenta y orgullosamente, ¿no? Pero por otro lado, si vemos en la mayoría de las universidades, por lo menos aquí en el Estado de México, hay muchos alumnos indígenas que incluso les pueden dar becas y que ellos dicen que no quieren la beca por miedo a la discriminación, ¿no? Entonces, estos contrastes que se van estableciendo a raíz de lo que cada uno va viviendo, también se genera esta parte de lo singular a lo ya colectivo, ¿no? ¿Cómo van ellos armando su desarrollo a partir de lo que viven? Mi trabajo se centra específicamente en egresados de la Universidad Intercultural, ¿no? Yo defino a la Universidad Intercultural del Estado de México como un espacio ideológico, que uno de sus principales aportes es generar un proceso de reivindicación a través de un discurso que es constante, puntilloso, y después los estudiantes sumen, ¿no? A partir también de estar insertos en un espacio, ¿no? En una atmósfera, como yo lo defino, ¿no? Y en cambio, ¿no? En otros contextos, esta atmósfera por reivindicar lo indígena no existe, ¿no? Y aparecen como una minoría. Entonces, a partir de la ausencia de estas atmósferas o no atmósferas, es que se pueden dar, desde mi punto de vista, estos procesos de reivindicación, ¿no? Acá, bueno, el soporte digo, como te digo, el espacio ideológico que construye la Universidad Intercultural. Así es, pero también me surge una pregunta a través de esto que nos mencionas, por eso mencionaba la cuestión de otras escuelas, otras universidades del Estado de México, en este caso, ¿no? Porque me resulta algo interesante aquí que nos pudieras a lo mejor responder, o si tú tuvieras alguna estrategia que te hayas planteado en algún momento de tu investigación y todos estos estudios que has hecho, si ellos tienen esa apertura o están también enfocados, por lo menos los estudiantes de la Universidad Intercultural, ¿cuál es su estrategia para que no solamente se quede allí en esa atmósfera de la que nos platicas? A partir de los años 80, 70, se generan una serie de políticas a nivel internacional, ¿no? Proyectadas por organizaciones como la ONU, ¿no? Y la UNESCO, en donde se empieza a revalorar lo indígena, ¿no? Entonces, eso genera, algunos estudiosos han definido que eso genera una etapa, ¿no? Una ola de políticas multiculturales que afectan las constituciones, y que el caso más icónico es el caso de la Constituyente y la Declaración Plurinacional de Bolivia, ¿no? Esa es como una modificación a nivel jurídico, ¿no? Entonces, a partir de eso, en diferentes partes del mundo, ¿no? Se ha abierto ventanas para poder acceder a recursos, ¿no? Económicos, también de corte simbólico y también de corte político, para acceder desde la identidad, ¿no? A algunos dividendos, ¿no? Entonces, creo que en el Estado de México y específicamente en la Universidad Intercultural son conscientes, ¿no? de estas ventanas que se abren en esta era de políticas multiculturales, en donde lo indígena pasa a ser también un capital, ¿no? Un capital desde el cual se puede obtener diferentes recursos y también maniobrar de diferentes maneras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me he encontrado casos, ¿no? De compañeros en donde en algunos contextos son indígenas o se posicionan como indígenas, y otros contextos no funcionan de esa manera, ¿no? Ajá. Eso Guattari Spivak le llama como esencialismo estratégico, pero no se puede reducir solamente al esencialismo estratégico, ¿no? En que esos fenómenos son bastante comunes, y creo que también eso forma parte de esta situación que se está llevando a cabo para una configuración incluso de reivindicativa, para ver qué es lo que está ocurriendo o por qué sucede que se presentan así de alguna manera y en determinados sitios y en otros no. Esto también me lleva a pensar en una situación que ya tiene como más el alcance a nivel de las nuevas tecnologías, especialmente con el grupo de Facebook que nos estabas platicando de Mi Universo Más Agua,
¿Qué otras experiencias podemos ver dentro de ese grupo? Justamente en esta cuestión de las redes sociales, ¿cuáles son los alcances que ellos están teniendo a nivel de contenido? Pues Mi Universo Mazahua comparte constantemente como participaciones de gente que reivindica o se posiciona como Mazahua, como en foros, igual como noticias donde tenga que ver de alguna u otra manera lo Mazahua, ¿no? Me llamaba, por ejemplo, mucho la atención que hace poco presentaban una noticia de una chava que está trabajando en un proyecto con la NASA, ¿no? Y que es de origen Mazahua. También hay otros chavos con los que también vengo trabajando, que es un colectivo que se llama Fantre, que ellos vienen trabajando una serie de aplicaciones que empezaron con una aplicación para teléfonos móviles, para aprender Mazahua, y ahora están llevando el mixteco y otras lenguas, ¿no? Entonces ayudan como a refutar esta idea, ¿no? De que lo indígena únicamente se ancla a marcadores ya sedimentados por el Estado-Nación, ¿no? Como pueden ser la lengua, la vestimenta, ¿no? Proponiendo una imaginación de futuridades indígenas que se escapan, ¿no? Del imaginario que traemos, ¿no? Como lo arcaico, lo viejito, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente interesante, ¿no? Claro, y más en esta situación, por ejemplo, de la pandemia, que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene, no sé si sepas cuánto tiempo tiene específicamente el grupo de Mi Universo Mazahua, como para que se vea también que estaban funcionando antes de la pandemia o después, o esta situación del encierro, esta situación los ha ayudado a potencializar justamente su contenido? Bueno, ahora no recuerdo cuánto tiempo tiene, pero José, no voy a evitar dar un número exacto para no tergiversar la información. Lo que sí me decía que José Ramos, que es el administrador de la página de Facebook, que él ya viene trabajando previo a la pandemia, ¿no? Y ha venido recopilando, haciendo todo un archivo de creaciones Mazahuas en la red, ¿no? En estos canales como Facebook, y está creando como un imaginario global sobre lo Mazahua, ¿no? Porque además mucho de su trabajo tiene un amplio impacto en Estados Unidos y en otras regiones del mundo, ¿no? Donde están personas Mazahua, ¿no? Muy bien, y sobre la agrupación de escritores Mazahuas, ¿nos puedes platicar un poco acerca de esta conformación de escritores, cómo se está llevando a cabo, cómo inició y dónde es donde entras tú en tu investigación? El Escritores Mazahuas surge de la iniciativa de un activista e intelectual Mazahua bastante reconocido, que es Esteban Bartolomé. Él ha tenido como una cercanía con el CEDIPIEM, ¿no? que es una área del Estado de México que administra como parte de las creaciones de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, él por esta cercanía genera como esta iniciativa de agrupar a diferentes escritores, no solamente de la lengua Mazahua, sino de otras lenguas del Estado de México, ¿no? Para crear un grupo de personas que vayan preparándose y sacando a la luz sus textos, ¿no? Posteriormente, a esta agrupación se adhieren jóvenes como Francisco Antonio León Cuervo y Germán Segundo, y otros personajes, ¿no? Como la maestra Susana, que es una chava que hace crítica literaria, que trabaja en la UNAM y que es de origen Mazahua y que ha venido a potencializar como la parte de la literacidad que plantea el proyecto de escritores Mazahuas. Ahora, con el premio que obtiene Francisco Antonio, pues genera como pues cierta legitimidad, ¿no? De su persona y también del proyecto, ¿no? Entonces, a partir de eso, la institución o el organismo de escritores Mazahuas se consolida, ¿no? Y yo vengo participando con ellos en los últimos, pues, 2 números, ¿no? Yo escribí digamos, la editorial para el número 6 de la revista, que está en la página Escritores Mazahuas, ahí en Facebook. Y en este último número que está a punto de salir, pues colaboro con un texto reflexionando sobre la construcción de una nueva voz Mazahua o una voz ñajó, en donde pues intervienen diferentes personas, ¿no? Y pues ahí estoy colaborando con ellos. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿ha habido algunos desequilibrios o algo que digan es muy complicado llevar a cabo un grupo de esta índole, o
todo ha ido viento en popa. ¿Cómo es que a través de tu investigación te has dado cuenta de esto? En un primer inicio, la agrupación surge de la mano del Estado, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que todos sabemos que de repente cuando estamos próximos a estas instituciones, de repente se generan como muchas cuestiones que limitan, ¿no? Como el poder del arte o incluso la autocrítica, ¿no? Que ahora lo encuentro en esta nueva etapa de escritores más aguas, ¿no? Entonces, los primeros fundadores eran ya escritores ya con años de experiencia, pero pues que están más o menos con organismos del Estado y que se han acostumbrado a esa manera de trabajar, ¿no? Lo cual no es malo, pero significa como que hay ya digamos, un hábitus de cómo actuar, ¿no? Y ahora en esta nueva etapa, ¿no? Los jóvenes involucran otras ideas, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, la postura o la parte creativa que tiene una chica que se llama Flor de Yadira, ¿no? Donde habla radicalmente del feminismo, ¿no? De su posición como feminista, ¿no? Siendo parte de un grupo originario, ¿no? Que probablemente se ve alejado de posiciones feministas, ¿no? Entonces, hay un texto específico que ahora no recuerdo su nombre, pero que cuando vayan a la página seguro lo van a encontrar, donde habla de la menstruación. En la última fase donde yo vengo colaborando con ellos, el proyecto se posiciona como un proyecto autogestivo. Parece como muy importante porque entonces además ya involucra, ¿no? Como una serie de ideas que llevan ya no solamente la praxis de la organización con organismos del Estado, sino que es lo que se está buscando es colaborar con el pueblo, ¿no? Hacer presentaciones en los distintos pueblos de la región, ¿no? Involucrar a los niños, ¿no? Que esa es la parte más como, que a mí me parece más fascinante del proyecto actual. Acabas de tomar dos puntos bien interesantes, una cuestión que ahí es donde también vemos la actualidad de los indígenas en este sentido, en este momento, en nuestro presente, y más con estos conflictos y con estas formas de pensamiento. Y finalmente, cuéntanos cuál es la manera en cómo tú estás viendo todo este proceso, cuáles han sido los cambios que has llevado a través de toda esta investigación, tanto personal como profesional. Bueno, yo he encontrado con que lo más agua no solamente destruye, como te decía, a partir de estos índices ya bien sedimentados, ¿no? Sino que intervienen otras formas de representación, que eso me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces, en esta nueva ola de representaciones, ¿no? Se adhieren otros índices, ¿no? Que van más allá de los índices materiales, ¿no? Y creo que digamos, mi aporte fundamental de este trabajo que estoy realizando y que todavía está, digamos, en una fase embrionaria, ¿no? Y que se viene desarrollando, pues tiene que ver con la noción de los afectos, ¿no? Con la noción de los afectos como un parte fundamental de la construcción de lo indígena. Y no solamente de los afectos, digamos, románticos, ¿no? Sino más bien de los afectos en su plena totalidad, ¿no? Y lo que yo busco no es quizá representar a lo indígena desde una manera objetiva, ¿no? De hecho, yo apunto hacia a una teoría de la no representación, ¿no? Sino más bien de lo vivencial. Entonces, en ese sentido, mi postura metodológica, pues muchas veces se ha encontrado cuestionada, increpada por las mismas personas de acá, ¿no? Que ya están hartas, ¿no? De este extractivismo epistémico que desarrollan los externos, ¿no? Y entonces, pues creo que sí me he encontrado momentos en donde la gente misma cuestiona mi trabajo, pero eso más allá de ser algo que, digamos, sea como algo negativo para el trabajo, también me ayuda a poder captar cuáles son los cimientos que la gente tiene de estas condiciones de extractivismo, ¿no? Y bueno, eso es como una parte fundamental. Oye, qué bien, ¿eh? Que a través de las cuestiones que se cuestionan de tu trabajo vayas sumando, ¿no? Estoy muy agradecida contigo, Eleazar, de veras, por que te hayas tomado un tiempo para estar en este espacio con nosotros en Componentes Literarios. De verdad, muchas gracias. Pues no sé si nos puedas dejar algunas
redes sociales donde podamos contactarte. Sí, bueno, pues mi correo electrónico es eleazarvallepineda@gmail. Ahí, ahí me pueden contactar para cualquier cosa. Y bueno, como colaboro en el grupo de escritores Mazaguas, aunque yo no soy Mazahua, soy parte de esta agrupación y me han integrado y me he sentido como bastante bien recibido y los considero mis amigos. Y bueno, ellos los podemos encontrar en Facebook como Escritores Mazaguas. Y bueno, y pues de ahí yo creo que nos podemos enterar de muchas cosas, ¿no? También está Mi Universo Mazahua, que administra un buen amigo, José Ramos Mateos, y pues ahí creo que se pueden enterar de las diversas cosas que está haciendo. Ahí lo tienen, Componentes Literarios, ya nos pasaron el contacto y también pues la red social de diferentes grupos que están haciendo algo justamente para la reivindicación de los pueblos indígenas, para su cultura y sobre todo pues para que lo traigamos ya al presente. Ya urge eso, urge que estemos estableciéndolos justamente como esta parte tan importante de nosotros, pero como sobre todo que es actualizada y que no es una cuestión del pasado. Pues nuevamente muchas gracias, Eleazar, por estar aquí con nosotros en Componentes Literarios. Ha sido un gusto platicar contigo y un gusto conocerte. Gracias, Gaby, la verdad. Espero que haya servido esta plática. Claro que sí, sirvió de mucho. Estamos muy agradecidos aquí en Componentes Literarios de que se encuentren una vez más aquí con nosotros. Estamos como Componentes Literarios justamente en Instagram, en Facebook, y ya saben que a través de Spotify, Anchor y YouTube sale todos los domingos un nuevo episodio de este podcast. Esto fue Componentes Literarios. Tum 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 tum